Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis aquí en Extra Noticias. Don Kenneth, ¿qué tal? Ahí me adelanté, qué sí, barbaridad. porque ya van 2 días. ¡Ay, es viernes! ¡Es viernes! Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal, Kenneth? Para no adelantarme. Espero que estén muy bien todos. Comenzamos de inmediato con el detalle de la información. Sí, vamos a iniciar, si recuerdan, en este caso de un hombre que asesinó a otro en una cancha de fútbol en Heredia. El juicio está bastante adelantado y se espera que termine en los próximos días. De hecho, también recordar que tras la balacera, una menor de 12 años había resultado gravemente herida y la fiscal ahora del caso pidió tiempo para analizar una ampliación del dictamen médico de esta segunda víctima. Por este hecho violento, en el mes de octubre del año 2023, Edwin Campos Figueroa falleció en el Hospital San Vicente de Paúl y una menor de 12 años resultó herida. Una bala tocó varios órganos y por eso la Fiscalía acusa al supuesto gatillero por homicidio calificado y una tentativa de homicidio también agravada. Este viernes se retomó el juicio donde se terminó de incorporar la prueba y en donde la fiscala del caso, María Ramírez, solicitó al tribunal tiempo para analizar una ampliación precisamente del dictamen médico de la niña. Esto previo a que inicie sus conclusiones. No hay efectos de determinar una posible ampliación de este dictamen en virtud justamente de la incapacidad que le fue conferida a la ofendida y también en virtud justamente de las lesiones que la misma presenta. Esto para efectos propiamente para el Ministerio Público, en especial importancia para el eventual reproche. El Tribunal Penal de Heredia concedió un tiempo prudencial para que la representante del Ministerio Público y de la defensa del acusado se empapen del dictamen médico. Hemos convenido el tribunal por unanimidad de los votos que se le otorgue un plazo de 3 días para que haga esta petición y obtenga una respuesta. Señora fiscal, la Fiscalía tiene todos los medios, las armas para hacer sus peticiones ante una oficina o una entidad del propio Poder Judicial, adscrita al propio Poder Judicial, y tener una respuesta conforme a usted le interesa, conforme a lo que nos ha indicado. Por este caso se acusa a uno de los 2 atacantes, quienes iban en motocicleta, de apellidos Chacón Gutiérrez. Y una mujer fue asesinada a balazos esta tarde en barrio San José de Alajuela. El hecho se reportó a las 4:44 de la tarde cerca de la urbanización Lisboa, a unos 25 metros al oeste del minisúper conocido como la Playwood, según el informe preliminar de las autoridades. La versión de algunos testigos dice que 2 sujetos en motocicleta la estaban esperando y le dispararon en 5 ocasiones, impactándola en el tórax. Cuando la Cruz Roja llegó a la escena, la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, fue declarada sin signos vitales. Otro hombre fue valorado en el sitio, pero no requirió traslado a ningún centro médico. Trascendió que ese hombre sería el conductor del vehículo, que al momento del ataque le ofrecía a la víctima un servicio de transporte mediante una plataforma digital. Y esta mañana se ejecutó el allanamiento por parte del OIJ de una casa en el Tanque de la Fortuna de San Carlos. La diligencia tenía como fin ubicar evidencia por el homicidio de un hombre acribillado en su carro el pasado 23 de abril, es decir, el miércoles anterior, del cual informamos acá en Extra Noticias. Los policías judiciales ubicaron 4 armas, una tipo AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros y 2 armas más de aire comprimido. Según el OIJ, el sospechoso de 43 años aún sigue en fuga. Y el hombre y la mujer que fueron detenidos en estos días en San Pablo de León, Cortés, porque aparentemente simularon la muerte de un menor de 10 años, hijo de ambos, todavía está a la espera de que el juzgado penal dicte medidas en su contra. Anoche calificábamos esta escena como macabra y lo cierto del caso es que ya hoy el OIJ dio más detalles de cómo trascendió la información para cambiar de la tesis inicial de lo que se habría hablado de un aparente suicidio de un niño de 10 años, que ahora se investiga más bien el delito de homicidio por parte del papá del menor de edad.
Tras la conclusión de la investigación de la muerte de un niño de 10 años en el Rosario de San Pablo de León Cortés, el organismo de investigación judicial determinó: cuando ya la investigación concluye con base en los hallazgos encontrados en el dictamen de ciencias forenses de la autopsia, más algunos antecedentes de violencia que estaban documentados en otras instituciones de gobierno, pues se pudo determinar que efectivamente el padre de 72 años es quien le da muerte a este menor de edad. El director de el OIJ reveló que la sospecha se dio inicialmente por un tema de asfixia mecánica o ahorcadura. Cuando OIJ le dan conocimiento hace una semana de este caso, pues vamos a un sitio en el cual se observa a un menor de edad de 10 años quien está suspendido de una cuerda como si fuese un suicidio. Debido a la experticia de los compañeros y a la escena en que estaba encontrándose, denotaron algunas inconsistencias con la mecánica de la muerte de esta persona. Por esta razón solicitaron colaboración con medicina forense y lo trabajaron como un posible filicidio u homicidio de un padre a su hijo. Los vecinos están indignados con los hechos. El pueblo está indignado en saber que fueron los propios padres que le quitaron la vida a un menor de edad. Esperemos que la justicia cumpla como se tiene que cumplir en estos casos. Para la familia y los allegados, la situación es triste y tensa, pues aún se mantienen en shock. Alegre, amable, músico, que quería ser músico, incluso tenía ya una guitarra y me contó que un profesor le había comprado las cuerdas para ponerle la guitarra y que él se las puso y que él quería ser charro. Pues inquieto como todo niño, pues con algunas travesuras, pero no como para alarmarse, porque cada cosa con su edad, ¿verdad? El Patronato Nacional de la Infancia, ante los hechos, manifestó: el incidente ingresó el 15 de abril. El Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Cartago atendió. Se verificó que no hay hermanos menores de 18 años. Hay expediente abierto. Esto es lo que podemos indicar por haber investigación judicial en curso. Los padres están bajo custodia de las autoridades a la espera que se resuelva su situación jurídica. Al pequeño lo recordarán como un niño al que la comunidad conocía y le tenía un gran cariño. Y precisamente para ampliar más sobre este tema, la tesis sustentada por los resultados de la autopsia y también los supuestos antecedentes de violencia documentados en esa familia fue lo que le permitió al OIJ determinar, entre otras pruebas y también la investigación posterior, establecer el presunto felicidio en este caso. Bueno, y es que también el patólogo forense que hizo la autopsia del menor de edad lamentablemente encontró golpes y lesiones que no estaban concorde a lo que se indicaba por el ahorcamiento. Los golpes o las lesiones en un cuerpo permiten determinar a los analistas forenses cuál pudo ser la causa de muerte de una persona. En el caso del fallecimiento de un niño de 10 años en el Rosario de San Pablo de León Cortés, el organismo de investigación judicial detuvo a sus propios padres este jueves, luego que los análisis arrojaran que el hombre de 72 años figura como presunto sospechoso de darle muerte por ahorcadura, mientras que su madre por supuestamente omisión de auxilio. Probablemente durante la autopsia descubrieron signos en el cadáver, como por ejemplo golpes, se hablaba de un golpe fuerte en la cabeza, y descubrieron por ejemplo que las lesiones producidas por el mecate de la ahorcadura probablemente tenían poca reacción vital, llámese poca hemorragia, y más bien la persona estaba muerta o casi muerta desde antes por el golpe en la cabeza o por algún otro trauma. El patólogo forense revela que durante una autopsia de asfixia por ahorcadura se debe investigar bien las circunstancias. Hay que descartar que haya traumas mayores que hayan producido la muerte antes de que cuelguen a la persona, como en este caso se supone por parte de las autoridades. Y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, los exámenes de toxicología. Allegados a la familia manifestaron que la madre del menor no posee las facultades mentales óptimas, por lo que para ellos es importante realizarle análisis.
¿Por qué los padres tal vez no huyen del país o se van? Bueno, recordemos que este tema es investigado. Hay varias motivaciones, según estudios de ciencias forenses, psicológicas también, que dicen que los padres pueden tener motivaciones altruistas cuando creen que sus hijos tienen problemas psicológicos o tienen discapacidad. Ellos, dentro de una parte o un razonamiento muy irracional, creen que es la mejor salida para su hijo. También hay elementos cuando ya hay psicopatías y también hay elementos de psicosis agudas. Estos padres pueden caer en pensamientos también irracionales. Los expertos agregan que existen casos donde incluso las circunstancias se dan de forma accidental, como en los maltratos físicos, donde no se desea llegar al asesinato, pero siempre se da. El juzgado penal de Pocosí impuso 6 meses de prisión preventiva a un sujeto de apellido González Hernández, de 20 años de edad. El imputado fue detenido como sospechoso del homicidio de un comerciante, quien fue citado como testigo de otro asesinato que estaba ligado a los sicarios de alias Diablo y ocurrido en Cariarí de Pocosí en el año 2023. Al comerciante de apellidos Alvarado Bertarioni, de 63 años de edad, lo ajusticiaron un día antes de que se presentara a declarar. La víctima notó la presencia de una motocicleta cerca de su casa y fue cuando fue atacado. Él intentó huir, pero no lo logró. El OIJ allanó la casa del supuesto sicario, de donde además de detenerlo, se logró el decomiso de prueba importante para este expediente. El OIJ investiga la muerte de un recluso conocido con el alias de Chucky tras una presunta agresión, esto en el centro penitenciario de la Reforma en Alajuela. Todo esto ocurre también mientras las autoridades penitenciarias están todavía en alerta máxima por los anuncios de protestas dentro de las cárceles a partir del próximo lunes. El OIJ investiga la muerte de un privado de libertad de apellido Ortiz, conocido con el alias de Chucky, quien falleció el pasado lunes 21 de abril en el Hospital San Rafael de Alajuela, tras ser trasladado de emergencia desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Ortiz, de 31 años, había sido víctima de una agresión mientras se encontraba en Mediana Cerrada del centro penitenciario. El caso quedó en manos del OIJ, que confirmó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial. Golpearon a un privado de libertad de puesto 5, el cual lo llevó a la muerte. Desconozco las razones y las causas, pero sí nos dimos cuenta que estaba siendo agredido. La problemática que se viene dando y la huelga pacífica que se está haciendo estos días en el centro penal CAI Jorge Arturo Montero Castro es porque están privando a los privados de libertad de los derechos humanos. Fuentes internas consultadas por Extra Noticias afirman que el incidente ocurrió en la zona conocida como Puesto 5, cuando el reo supuestamente fue agredido por oficiales de la Escuadra B de la Policía Penitenciaria. Según la versión de otros reclusos, Ortiz estaba siendo trasladado a una celda de aislamiento conocida como Bocho, cuando ocurrió la golpiza. A eso se le suman las alertas de protestas que se esperan para este lunes en ese centro penitenciario por las nuevas normas de máxima seguridad y visitas conyugales. Obviamente esta determinación que estamos tomando no tiene marcha atrás, porque sabemos que estamos en el camino correcto, porque sabemos que las decisiones que estamos tomando es en beneficio de todos los costarricenses y de lo que todos los días nos duele que ocurra, que es esta ola de violencia por el azote criminal que ocurre. El Ministerio de Justicia confirmó el fallecimiento del interno, aunque descartó por el momento que existe evidencia que respalde las denuncias de una agresión. Y las autoridades están alertando de bandas supuestamente organizadas que se dedican a mendigar en las calles de Escazú. La Policía Municipal de este cantón le está siguiendo los pasos a varios grupos que han logrado ya identificar. Esta semana, 5 personas fueron intervenidas por las autoridades tras protagonizar un conflicto en vía pública, poner en riesgo a menores y violar la ley de tránsito. Como vemos en el video, el enfrentamiento se hizo con un niño en brazos. Según detallaron las autoridades, se trata de una práctica preocupante, no solo por el posible engaño al público, sino por el riesgo que representa para los menores involucrados. Nos preocupa mucho la situación de menores de edad, de niños de apenas de brazos que
siendo en una carretera principal, están expuestos al riesgo. En cualquier momento puede suceder un accidente. Además de esto, los términos de violencia en que estas mujeres se enfrentan. Le sumamos que hay una tercera persona que viste de verde que, según él, por una institución de bien social, una institución de beneficencia, pide dinero. Aunque algunas de estas personas son extranjeros que han quedado rezagados en su tránsito hacia una vida mejor en el país, también hay reportes de grupos nacionales que han convertido esta forma de mendicidad en una actividad habitual o incluso un negocio. La Policía Municipal recordó que si bien la mendicidad no es un delito, sí lo es la estafa o la extorsión de menores al peligro. Por ello hace un llamado a la ciudadanía a interponer denuncias formales cuando se observen estas situaciones. En realidad, él no ha logrado demostrar que exista esta organización social, por tanto, no sabemos qué se hace ese dinero. El número de teléfono que exhibe en la espalda, al parecer, es de él mismo. Por eso es que hacemos un llamado a la ciudadanía para que lo piense dos veces, lo medite y si su buen corazón le dice que puede donarles algo, pues lo haga. Pero en caso contrario, si esto se presta para otros favores, para otros hechos, mejor piénselo dos veces. Desde la Municipalidad de Escazú, en conjunto con programas de apoyo social, se brindaron asistencias a personas en situación de calle o pobreza extrema. Sin embargo, aseguran que no todos los casos corresponden a necesidades reales. Y en temas relacionados al volcán Poás y toda su actividad de las últimas semanas, la Comisión Nacional de Emergencias advierte sobre la posible contaminación de 3 ríos más por la ceniza emanada por el volcán. Así lució el gigante alajuelense este viernes tras una semana con pulsos muy energéticos. Las erupciones son constantes y ante más de un mes de actividad sostenida, la ceniza depositada en la parte alta podría dejar su huella ya no solo en el río Desagüe, sino en al menos 3 más que bañan a la comunidad de Bajo del Toro en Sarchí. Sitios donde, como se ha reiterado en varias ocasiones, nace el río Desagüe, que es uno de los principales drenajes de toda esta ceniza que está acumulada en la cima. Pero también tenemos ya una acumulación significativa en la parte alta del río Agrio, el río Anono y el río Gorrión, que en caso de lluvias importantes en la cima, se recuerda que estos ríos van a tener una incorporación importante de material volcánico, lodos, que principalmente su afectación es a la condición de aumento de acidez y los problemas que esto podría representar el consumo o el uso de esta agua. Por eso se le insta a la población evitar realizar este tipo de actividades y retirarse de los cauces cuando se presenten lluvias importantes. El trabajo de campo de la Comisión Nacional de Emergencias en la figura del geólogo Blas Sánchez se complementa con la del vulcanólogo Jofra Abar del Opsicori de la Universidad Nacional. El equipo técnico de este centro de estudios intercambia información diaria a lo interno y ante el Centro de Asesoría Técnica para que la Comisión Nacional de Emergencias tome decisiones, por ejemplo, en el cambio reciente en el nivel de las alertas. Nosotros con nuestros datos de monitoreo no vemos cambios importantes, vemos una continuidad y estas erupciones altas de repente o más bajas es como parte del rango del comportamiento del volcán. Se reporta incandescencia en la noche y probablemente podría ser por combustión de azufre y eso sí nos apunta a temperatura de 200, 300 grados, no como un magma fresco que podría ser a ya 800 grados, por ejemplo. Pese a pulsos menos energéticos del Poás, se mantiene el nivel de alerta roja para todo el Parque Nacional, naranja para Grecia y Sarchí y amarilla para 5 cantones más. La Comisión Nacional de Emergencias además ya alertó a otras instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Salud en caso de una emergencia mayor. Bueno, y el día de hoy nos llega un video que nos llama muchísimo la atención sobre un incidente que de nuevo volvemos a decirlo aquí, compañeros, y bienvenido Cuadra de una vez que ya está en pantallas. La violencia en carretera no deja nada bueno y este es un ejemplo clarísimo, que no necesariamente hubo conductores que se golpearan en las afueras del vehículo, sino desde el vehículo ya venían los golpes. Bueno, es un video bastante,
curioso y también anormal, porque usualmente, como usted lo dice, buenas noches primero, ¿verdad? Es que entramos de inmediato en la información, pero bueno, el saludo sobre todo primero a todos los amigos televidentes y también a ustedes, compañeros. Así es, usualmente vemos que las personas se bajan y que se agarran de golpes, otras, bueno, con algún tipo de herramienta se golpean o golpean los vidrios. Esta vez fue como que si fuera de esos shows de donde destruyen los vehículos, los carros, porque fue un pick-up que empezó a golpear a otros vehículos livianos. Al parecer esto traía cola, era una discusión que traían desde varios kilómetros atrás y es cuando se da este enfrentamiento con carros en la General Cañas, en la Ruta 1. Vean ustedes cómo este carro trata de echar para atrás. Algunas personas decían que si era un bajonazo, otras decían que bueno, ¿cómo van a hacer un bajonazo en la autopista? Otros decían que, bueno, que fue la principal teoría y lo que se conoció por parte del tránsito fue que pues esta situación se dio por un altercado que se venía dando por parte de algunos conductores en el sector de Los Arcos, y es ahí donde pues se enfrentan y toman los vehículos como pues que si fueran parte de su cuerpo para poder pues golpear a las otras personas que veían en los otros carros. Lamentablemente, pues como vemos, la violencia en carretera, una situación que no tiene ningún tipo de... Eso ya no podemos ni cómo nombrarlo, ¿verdad? Y que obviamente pues lo que sería la violencia carretera, que no tiene ningún sentido, por supuesto. Bueno, y lo cierto del caso es que ya no hay que ir al parque de diversiones o a un turno de pueblo para ver los carros chocones. Usted lo describió de la mejor manera, los carros chocones, exactamente. No lo habíamos tomado de esa forma, pero bueno, ya está en ese carrito más pequeño también. Si va una persona tal vez con algún tipo de problema, no sé, médico, en corazón, ¿verdad? El susto y todo eso, bueno, hasta la gente que está alrededor, ¿verdad? Se puede obviamente ver afectada y no les importa simplemente pues sacar su rabia, quitarse la cólera por unos segundos, y eso también conlleva después muchas situaciones que después se van a arrepentir durante incluso años después, ¿verdad, compañeros? Yo, Alberto, voy a jugar de abogada del diablo, pero es que en ese video yo veo que los tres hacen, ¿verdad?, a golpearse. En ese momento que este pick-up trata de salirse, el gris ve a dónde va, ahí en reversa, para poderlo golpear. Bueno, y hemos visto que no importa el tamaño, hemos visto motorizados que también se les meten a los carros, no importa el tamaño, y acá también vemos que aunque es un carro pequeño el otro, tampoco lo deja irse. Entonces ahí es donde lamentablemente hay que tener mucha inteligencia emocional y tomar las cosas con calma. Ojalá contar hasta 1000, ¿verdad?, antes de realizar algún tipo de acto de violencia en las calles. Lo peligroso y verdad de lo temerario. Vea que el conductor que graba, yo me imagino que en algún momento hasta se asusta de que alguno de los vehículos se vaya a tirar contra él, porque cuando baja el teléfono, que es lo que logramos observar en este video, es precisamente en el momento en que ve que empiezan a empujar los vehículos. Si esta persona va con niños, adultos mayores y demás, imagínense el susto. Yo me hubiera quedado paralizada, digamos, viendo. Eso es lo mínimo que pudo haber ocurrido, porque también puede bajarse la persona con algún tipo de arma, ¿verdad? Recordemos que ahora el andar armado es muy común. No vamos a criticar a las personas que andan un arma de manera legal, porque esas personas han tenido que pasar un curso psicológico, pero sabemos que hay armas que son ilegales y que andan en manos de personas que no tienen que tenerlas, y que obviamente en cualquier momento pues puede explotar algún tipo de ese tipo de violencia que se puede salir de las manos en algo todavía peor. Solo los tres conductores sabrán el porqué de esta situación y por qué los dos de adelante estaban tratando de impedir el paso del vehículo de doble tracción. Así es. Bueno, nos quedamos en carretera, sin embargo nos vamos desde la General Cañas hasta San Rafael de Guatuso, un verdadero milagro en carretera. Veamos este autobús que hace pues la parada, y el carro de atrás venía bastante rápido, y es en ese momento que se incrusta en la parte trasera de este autobús. Vean ustedes esta imagen, que es un milagro. Lo describen así porque ¿están vivos? Sí, no le pasó nada. El conductor salió con heridas, obviamente, pero está estable y ya fuera de peligro completamente. Pero ¿eso qué pudo haber pasado? Exceso de velocidad y que no estamos viendo también lo que va adelante. A veces estamos utilizando el celular o vamos hablando con la persona que va de acompañante. Muchas cosas, pero acá, pues aunque no sé, aunque estuvieran todas a demasiada velocidad, yo creo que ese es un factor importante en este hecho, que, bueno, por dicha no costó la vida de este conductor y que posiblemente pues se va a acordar de eso durante mucho tiempo. Tan linda la Corollita. Eso es un clásico. Yo tuve una, qué belleza de carro. Un carrazo, como dice, pero bueno, no le vamos a hacer más publicidad. Pero increíble, porque prácticamente es la mitad del carro, o sea, es el asiento delantero el que queda
incrustado. Claro, Sí, y había buena visibilidad el bus, pues un carro adelante, o no sé si es un camión, vamos a ver el video ahorita. Él parece que trata de frenar, porque se ve como, ¿verdad? En el momento de frenado. Vamos a ver si hay, bueno, la carreta que para, ahí el bus va bajando. Va normal, ahí. Ven, él frena un poco atrás, pero no le da. No, jamás. Sí, ahí se ve el símbolo. Pues un milagro, de verdad volvían a hacer. De frenado, ¿verdad? El humo de las llantas y eso, pero que va jamás. Iba bastante rápido, parece, y es un milagro. Bueno, la pudo contar, como dicen, ¿verdad? Por dicha, este conductor. Impresionante. Alberto, hace poco hablábamos de incidentes en centros penitenciarios, específicamente en la Reforma, y hoy vamos a cambiar en este momento de tema para conversar de lo que han sido nuevos decomisos en centros penitenciarios, en este caso pasta o en un desodorante, vimos el caso de una pasta dental, pero en un desodorante en gel. Vea, ¿quién se le va a ocurrir? Hemos visto este año exactamente en bistec, en comida, ¿verdad? En un bistec donde meten la droga, un desodorante, bueno, no sé, en pasta dental exactamente, en muchos artículos, donde menos usted crea, ahí pues va a ir la droga hacia los centros penitenciarios. Pero lo importante es que, bueno, la pericia, ¿verdad?, que existe, ¿verdad?, tal vez algo que ven que la goma no es la misma o el peso, algo les hace pensar de que esta situación, pues, se trata de algún tipo de ingreso de droga, y, bueno, es ahí donde lo revisan y se dan cuenta de que efectivamente se trataba de droga. Al parecer, pues, no sabemos si es cocaína o es crack. Bueno, ahí se ve donde están destapándolo, pero bueno, obviamente esa situación, bueno, parece una pasta, ¿verdad? Pasta, entonces, sí, parece pasta de coca, ¿verdad? Como dicen. Y eso se vende, pues, en cualquier cantidad de dinero. Ahora no sé cómo será, pues, el pago dentro de las cárceles, pero obviamente tendrán que pagar, pues, bastantes colones por este tipo de droga, que ahí se triplica, se cuadruplica el valor de la droga en los centros penitenciarios, compañeros. Yo rescato de verdad las pericias, como dice usted, Alberto, de los policías penitenciarios que tienen que revisar, y para tener creatividad ellos mismos también de poder saber dónde buscar, porque afuera en la calle la gente va a estar buscando cualquier tipo de método para poder ingresar droga o cualquier otra cosa a la cárcel. Y hemos visto, bueno, ¿qué no hemos visto? Que han logrado encontrar ahí en adaptación social, específicamente la policía penitenciaria. Tienen un sexto sentido para poder llegarle a esos puntos. Te digo, yo jamás me hubiera imaginado que en esa parte del desodorante había un espacio para. Inclusive a las personas que ingresan, hasta la forma en que se expresan, si están nerviosas, si se ven de manera, ¿verdad?, extraña, todo eso los hace, pues, saltar las alarmas, con algunas, pues, obviamente alertas que ellos toman, y que es ahí donde, pues, empiezan, como dice, la malicia indígena y logran, pues, este tipo de decomisos. No sé si podemos también hablar un poco sobre los decomisos que se han dado, pues, de manera general, ¿verdad? Y también lo importante que es el uso de la tecnología en este tipo de allanamientos de celdas. Bueno, tenemos ahora actualmente, pues, como vemos acá, todo eso lo que he encontrado. Esto es de hoy, ¿verdad, Alberto? Ajá, esos son artículos que tenemos acá, algunos datos que son en este año más de 17,000 armas blancas, ¿verdad? Eso es lo que iba yo a recalcar, que es el uso de los escáneres que son, bueno. Esos escáneres que se pueden llevar a los vehículos, se pueden llevar a los allanamientos, a la calle y también a las cárceles. Son pues escáneres que logran pues dar una imagen de lo que está oculto dentro de, ya sea madera, cemento, metal, esos escáneres móviles que, pues, de los que, Alberto, perdón, de los que recientemente donó la embajada americana, la embajada estadounidense. Una herramienta que no se contaba hace, pues, unos meses, ya está dando frutos. Y también este tipo de pescámara que la pueden meter en cualquier rincón, es una sonda, y pueden meterla inclusive a las tuberías y todo, sumado a los perros. Entonces, pues, es todo un equipo bastante completo el que están utilizando para poder pues, lograr decomisar no solamente drogas, sino que vemos hasta relojes. Esos son relojes bastante caros, ¿verdad? Anillos, todo lo que no debe estar en las cárceles y que no debe, y que puede también, pues, ayuda a lo que sería un mercado negro, y también para que pues, personas lamentablemente, pues, se hagan millonarias y demás, ¿verdad? Extorsiones y todo lo que ocurre dentro de las cárceles. Está sorprendente cada vez que el Ministerio de Justicia manda videos, precisamente los decomisos de la cárcel, la cantidad de armas hechizas que también logran encontrar escondidas en todas partes, en las camas, en las almohadas. Duermen de verdad con esas armas ahí para poder atacar en cualquier momento, y siguen.
cada allanamiento siempre tiene una cantidad enorme de decomisos de estas armas. Ese tipo de armas se parece mucho a las que les quitan a los habitantes de calle también. Ellos dicen que es una forma de defenderse, pero bueno, ¿hasta qué punto, verdad? No se puede, bueno, vamos a devolvérsela porque se lo están amenazando, ¿no? Hay que decomisarlas. Y es una forma, ¿verdad? Lamentablemente, de sobrevivencia en las cárceles, y para muchos de ellos pues es la única forma de defenderse, pero es obviamente ilegal y súper peligroso que las tengan. Nada más para finalizar, se han decomisado más de 10.000 litros de bebidas alcohólicas, y son chichas que hacen ellos ahí dentro de las cárceles, más de 2.000 teléfonos celulares y cerca de 600 personas que han sido presentadas ante el Ministerio Público por tratar de ingresar con droga a los centros penitenciarios. Bueno, ahí están todos los datos y lo relevante de esta labor de requisas y demás actividades que realiza la Policía Penitenciaria, incluso con la colaboración de otros cuerpos policiales, como ha ocurrido recientemente con la ayuda de Fuerza Pública dentro de los centros penitenciarios. Y vamos a ir también, claro. Así es, don Alberto. Un video, ahora toca hablar de un video que genera también polémica y vuelve a poner sobre la mesa una posible, o lo que muchos consideran podría ser abuso policial, Alberto. Es un caso que se está en estos momentos investigando, que ya está pues por parte del Ministerio de Seguridad Pública también siendo analizado, y es un video donde hay un joven que está en un parque y que es arrojado hacia el suelo de manera bastante fuerte. Por dicha no pegó la cabeza, por dicha no pegó la columna, y pues se ve como que se logra reincorporar, pero sí, obviamente, según los expertos, no es la forma de detener a una persona, ni pues obviamente también pues alejarla de un lugar donde están haciendo algún tipo de trabajo, y no es también la forma en que se debería de comportar a la hora de hacer pues algún tipo de pregunta a las personas que están en las esquinas o eso. Hay todo un protocolo para poder hacerlo de la mejor manera, y parece que esto no se practicó esta vez. Veamos la siguiente información. Se desconoce la fecha en que fue grabado este video. Esta policía arrojando a un supuesto menor de edad al suelo. Con esto de nuevo se encienden los reflectores y las alarmas de un fenómeno que cada vez se ve con más frecuencia: el abuso de autoridad. Los agentes de policía tienen que efectuar su labor basado en un marco de respeto, cooperación, respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades individuales de cada uno de los sujetos, pero también tienen que ser muy conscientes que una escena puede salirse de las manos en cualquier momento y podrían hacer un uso necesario y razonado de la fuerza, utilizando para esto lo que nosotros llamamos la fuerza mínima necesaria para lograr reducir a la impotencia a una persona o a un animal o a cualquier tipo de elemento que así lo requiera en esos momentos. Uno de los casos más recientes ocurrió en Puriscal, donde un video captó a un oficial agrediendo a un joven en un parque público. El hecho, al parecer, habría ocurrido a finales del año anterior y está siendo investigado por las autoridades correspondientes. El ciudadano civil tiene que mostrarse totalmente cooperador y pues respetuoso de la autoridad policial, tanto a nivel verbal, a nivel no verbal, y pues tampoco entrar en incitaciones ni provocaciones de lado y lado. Tienen que basarse las diligencias policiales en un marco de respeto y cooperación mutuo, en donde la labor del policía sea respetada, sea entendida por el ciudadano, y pues el ciudadano también sepa que cuenta con toda una serie de derechos que tiene como persona civil. En Costa Rica, el delito de abuso de autoridad está regulado por el artículo 338 del Código Penal, y la pena establecida es la siguiente: será reprimido con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el doble del tiempo de la condena el funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguna persona. Según datos del organismo de investigación judicial, desde hace al menos 3 años se reporta un promedio anual de 1.200 denuncias por abuso de autoridad por parte de oficiales de la fuerza pública. Las provincias con mayor incidencia son San José, Alajuela y Punta Arenas, mientras que Heredia presenta el menor número de casos. Bueno, este caso está en investigación y bueno, ojalá que al final se logre saber la verdad después de pues este hecho, que sin duda alguna hay pues algún tipo de situaciones de exceso de la fuerza también, y pues también podría entrar ahí lo que sería el abuso de autoridad. Compañeros, esta es la información que les tenemos acá desde la sala de redacción. Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches.
Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos muy rápido aquí a Mesa de Análisis porque Rolando Rivera hizo la tarea y nos confirma que el oficialista Manuel Morales está postulando su nombre como aspirante a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos preparados aquí en la mesa de análisis precisamente para hablar del tema al cual íbamos a hablar antes de la pausa comercial. El oficialista Manuel Morales sí se va a postular como presidente ahí en la Asamblea Legislativa. Hizo la tarea, don Rolando. Le dejamos esa tarea anoche. Era la nota 100. Bueno, hacer la tarea. Sí, hay que ver la nota y para calificarla. Sí. Rolo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Kenneth, Natalia. Bueno, ¿por qué me pone esa cara? ¿Cómo me dijo? Me gusta que le gusta a Natalia. No. ¿Cómo se llama usted? Natalia. Nati. Bueno, ya cada vez está más cerca el 1 de mayo. Hoy, bueno, desde ayer lo decía Kenneth, ¿verdad? Que un pajarito le había contado que existía la intención de que el diputado oficialista Manuel Morales se postulara para ese puesto de presidente del directorio legislativo. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con él y nos explica algunas características de por qué tiene ventaja, por qué sería beneficioso que él sea el presidente de la Asamblea Legislativa. Argumenta que tiene una muy buena relación con todas las fracciones, que tiene una comunicación directa evidentemente con el Poder Ejecutivo y que tiene una característica principal de ser negociador, que es parte de lo que se requiere para también manejar la Asamblea Legislativa. Pero bueno, vamos a ver lo que argumenta y también por qué un diputado como Gilbert Jiménez, que forma parte de Liberación Nacional, dice que al día de hoy no tiene definido si va a apoyar o no a Rodrigo Arias. Le hizo un guiño, ¿o no? Creo que va a haber mucho de qué negociar, ¿verdad? Bueno. Pocos días para negociar, eso sí. Vamos a ver la nota. Capacidad de negociación, una buena relación con todas las fracciones y contacto directo con el Poder Ejecutivo son las ventajas que, según el legislador oficialista Manuel Morales, le benefician de cara al reto de luchar por convertirse en el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Manuel Morales? Porque cuento con las habilidades necesarias para ejercer el cargo, tengo la ecuanimidad para tomar decisiones y acuerdos que involucren a todas las partes, también una buena relación con todas las fracciones y esa comunicación directa con el Poder Ejecutivo, por lo que sí sería un catalizador del diálogo entre poderes que el país necesita y urge. Cuento también con la experiencia que me dio ser segundo secretario del Directorio Legislativo para conocer la tramitología administrativa y las áreas de mejora de la Asamblea. Una disputa fuerte que reconoce debe enfrentar contra el actual presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, quien prácticamente tiene el apoyo del bipartidismo tradicional. Pese a esto, en el Partido Liberación Nacional y otras fracciones, algunos dudan de que Rodrigo Arias deba continuar en el cargo. No, casualmente entre los 17 yo no estoy, ahí vemos dos personas que no estamos, una soy yo, que a la hoy me mantengo firme en la posición de no darle el voto, por cuanto yo considero que aspectos importantes dentro de esta Asamblea Legislativa, no solamente en buscar consenso, sino priorización de proyectos y el trabajo mismo que requiere un mayor dinamismo, una mayor productividad. En todas las fracciones existe un espíritu de renovación política y la candidatura de Rodrigo Arias es la contradicción a esta renovación de la política. El enlace con el Poder Ejecutivo es esencial, ese eslabón está perdido. Luego de la dimisión de la diputada Vanessa Castro, la postulación de Rosalía Brown de Nueva República y Manuel Morales son las únicas opciones para tratar de romper con la continuidad de Rodrigo Arias como presidente del plenario durante los 4 años de administración. Una tarea bastante complicada para Morales conseguir esos 29 votos, con el antecedente que usted nos daba ayer de que prácticamente Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana estarían uniendo fuerzas para conseguir esos 29 votos, por supuesto ante la necesidad que tendrían de sumar a otros legisladores. Sí, correcto, porque bueno, son 6 curules que tiene el Partido Frente Amplio, que también ha manifestado que no tiene interés de apoyar a Rodrigo Arias. Son otros 6 que tenía, digamos, ahora son 3, el de PLP, el Liberal Progresista, 6 independientes. O sea, sí tendría mucho que negociar para tratar de equiparar ese peso que ya le da el bipartidismo tradicional, claro, con el apoyo a Rodrigo Arias. Pero bueno,
todavía quedan cerca, él dijo, voy a negociar mucho este fin de semana y le quedan todavía 3 días de aquí al próximo 1 de mayo. 5 días, básicamente, 5 días. es lo que tenemos ya para que llegue el jueves. Exactamente. Nos mantenemos en temas políticos porque hoy de nuevo la Universidad Nacional dio su informe actualizado sobre la percepción de la ciudadanía en cuanto a la labor de no solamente el presidente Rodrigo Chávez, sino del gobierno en general. Sigue siendo la inseguridad el principal dolor de cabeza de los costarricenses. Sí, que ya es recurrente de por sí. Ha sido una de las principales críticas a la administración actual, pero más allá de eso, la Universidad Nacional utiliza un término que es que se estancó la calificación con el presidente Rodrigo Chávez, tomando referencia de que es prácticamente la misma desde noviembre del 2023. Al día de hoy, a la presentación del estudio realizado por la Universidad Nacional sobre esta percepción que se tiene los ticos sobre el gobierno, sigue alcanzando un 6.6% de apoyo de un máximo de un 10% que podría estar representado en la gráfica, lo cual pues duda un poco incluso el investigador de IDESPO sobre cuál es la respuesta, y lo vamos a ver de inmediato, pero sigue siendo una buena calificación. Tal vez no podemos decir una calificación excelente, pero ha logrado mantenerse. Ha logrado mantenerse. Vamos a ver la siguiente nota. El tema de seguridad continúa siendo el peor problema del país, según la percepción de los costarricenses encuestados por el programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. Obtuvimos, por ejemplo, como resultado que la respuesta más recurrente es la seguridad, como un problema que le preocupa a la población costarricense. Más del 50% así lo menciona. Posteriormente nos vamos a encontrar otros 2 problemas que tienen porcentajes relativamente importantes para el estudio, por ejemplo, lo que es la condición económica y también, en este caso, la corrupción. Al otorgar una calificación al desempeño gubernamental en áreas específicas, ninguno obtiene una nota superior a 6.5 de un 10. En orden descendente aparece educación con un 6.5%, infraestructura vial 6.4% y economía un 6.3%. En cuanto al respaldo de su labor, quien alcanzó la mejor opinión dentro del Poder Ejecutivo fue el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Que la valoración del presidente, del gobierno en general, se ha estancado desde finales del 2023, ronda el 6.6, 6.5, puede verse como media, ¿verdad?, tendiendo hacia lo positivo. Llama la atención porque sin importar lo que está haciendo el gobierno o los problemas o escándalos que haya podido enfrentar, no parece que eso esté incidiendo en la población para o mejorar o empeorar la forma en que lo percibe. Sobre la valoración del tejido social, el IDESPO establece que para un 79% de la población la riqueza en el país se distribuye de una manera injusta. Un indicio de un eventual debilitamiento del tejido social, ¿verdad? Considero que la riqueza está distribuida injustamente, desconfío de los otros, temo de hablar en términos políticos, me guardo mis opiniones porque pienso que voy a tener consecuencias. Otro hallazgo relevante es que más de la mitad de la población, un 56.3%, no siempre expresa públicamente lo que piensa en temas de política. De hacerlo, podría acarrearle consecuencias negativas. Bueno, y también vamos a analizar de manera gráfica otros aspectos importantes dentro de este estudio. El 60,2% está de acuerdo con las críticas que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha realizado en contra de la Asamblea Legislativa. Y de igual forma, un 59,3% también está de acuerdo con las críticas que el presidente ha realizado en contra del Poder Judicial. Son 2 datos más que salen a la luz pública luego de este estudio, pero también se tiene que hablar sobre el conocimiento de labores de los ministros, y lo vamos a ver en la siguiente información, porque un 16,6% de los encuestados aseguró desconocer la labor que realiza el ministro Noguía Acosta, que es un poco contradictorio tomando en cuenta que es el ministro que toma las decisiones del bolsillo de todos los costarricenses. Y por otra parte, el ministro Mario Zamora, el ministro de Seguridad, es un poco más conocido, casi al nivel del presidente de la República, porque solo un 4% de los encuestados aseguró desconocer cuál era la labor que realizaba el ministro Mario Zamora.
Es decir, Rolando, después del mandatario Chávez es Mario Zamora el jerarca dentro del gabinete más conocido por la población, mientras que Esnogui Acosta, ministro de Hacienda, podríamos cambiar e interpretar la información, el más desconocido. Correcto. Qué interesante. Mario Zamora. Al final de cuentas, creo que mucha gente también está pendiente de quién es el ministro de Seguridad y quién por tiene el la tema. responsabilidad. Claro. Pero aún así, perdónenme, un 4%, para que no sepan quién es el ministro de Seguridad, que es un tema que realmente está en boga en nuestro país ahorita, no sé, es contradictorio. Vimos que era la inseguridad la principal preocupación al inicio de esta información. Bueno, cambiamos de tema y ahora vamos a lo financiero, pero nos mantenemos en la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley que ha generado cierta polémica porque vendría a beneficiar a las personas que se consideren estafadas por una entidad, víctimas de estafa de parte de delincuentes, ¿verdad? Que logran ingresar a sus cuentas bancarias y prácticamente vaciarles todo lo que tienen, ¿verdad? Básicamente lo que quieren es que el banco tenga una responsabilidad sobre esas estafas bancarias, porque al menos los clientes aseguran que no se les han entregado tokens o pines o algún artefacto que pueda ayudar a ingresar a sus cuentas. Ellos quieren una responsabilidad del banco, que se hagan responsables por la cantidad de dinero que pierden por estas estafas. Correcto. Incluso, bueno, pues vamos a conocer dos historias que incluso realizaron nuestros compañeros del área digital también. Pero es impresionante ver cómo una persona perdió prácticamente el ROP también por una estafa, ¿verdad? Y aquí lo más interesante es que la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, bueno, ha tenido como varias dudas en si apoyar o no el proyecto, porque al final de cuentas los bancos se verían implicados. Claro. Vamos a ver la siguiente información. Mi historia comenzó hace 4 años, cuando al amanecer 8 de abril, mi esposo va al cajero y se da cuenta que no tenía nada de dinero. La historia de doña Gaudí es lamentable y más grave aún, no es la única. Un contacto de Messenger me pidió que le ayudara con mi correo electrónico, yo se lo di y me pidió después que le ayudara presionando simplemente 3 numeritos que iban a aparecer en la pantalla y al día siguiente, bueno, yo los presioné y al día siguiente me di cuenta que un poco más de 3 millones de mi cuenta habían desaparecido. Ambos fueron víctimas de estafas bancarias y hoy no tienen respuesta por parte de las entidades financieras. Lo que más preocupa a los denunciantes fue que el ingreso a sus cuentas fue sin tener los pines o tokens, razón por la cual interpusieron procesos legales. Hay un proyecto de ley que pretende justamente regular de manera más clara con respecto a esta responsabilidad. Ya de por sí hay un artículo en la ley 7472, que es el artículo 35, que corresponde a la responsabilidad objetiva y también la teoría del riesgo, que es también, o la situación riesgosa en la que se mueven estas entidades y que tienen que velar por el consumidor financiero para evitar cualquier prejuicio, y que estas demandas pues están en estudio, van a tener que tener peritajes y también recibir toda la prueba respectiva para determinar o no la responsabilidad de la entidad bancaria. Un proyecto de ley impulsado por el diputado Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional busca la protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada. Impulsado por todas esas miles de personas que se han visto afectadas por esta situación y bueno, pues ha sido difícil ponernos de acuerdo con los bancos porque no han querido, digamos, asumir a plenitud la responsabilidad. Igual con el diálogo, con el entendimiento, hemos avanzado. Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense, rectificó la posición de la ABC y reconoció que es un proyecto importante. Felicito a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos e inclusive a los señores consumidores que tuvieron la iniciativa. O sea, definitivamente la legislación hay que actualizarla, ahora voy a decir en qué, y hay que tener muy claro esto. Esto es un tema de crimen organizado. Claro. Esto es el inicio. Hace 7 años la Asociación Bancaria hizo una visita a Colombia y el fiscal general de Colombia nos advirtió que si no teníamos hacíamos los ajustes necesarios íbamos a tener sicariato. Y ya tenemos el sicariato. Y nos dijo, después de eso siguen los secuestros y siguen las extorsiones, antes de eso las estafas bancarias, ¿verdad? Entonces hay que luchar contra el crimen organizado y hay que hacerlo bien y hay que ajustar la ley para que eso se haga. El proyecto estaría discutiéndose en el plenario legislativo las próximas semanas.
se las trae. El presidente Rodrigo Chávez incluso a media semana decía que no tenía todavía el Ejecutivo una posición formal sobre el proyecto, incluso daba el ejemplo de qué pasaba en alusión a este proyecto con las personas que se podrían autoestafar, ¿verdad? Que podría ser una posibilidad también. Bueno, es una posibilidad, pero lo cierto es que el OIJ reporta cada vez más y más métodos nuevos de estafas bancarias y las denuncias no paran ahí en el departamento de denuncias precisamente del OIJ. ¿Qué tal si le dejamos otra tarea a Rolo para la próxima semana? Bueno, pero no leemos nota. No solamente lo del... sí, no, un 10. Ok, listo, un 10. Confirmado por el diputado Morales. Dale seguimiento a las 1 de mayo y también dale seguimiento a esta iniciativa. Ok. ¿Está bien? Copiado, anotado. Ok, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Rolo. Gracias, Rolo. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y hasta aquí llegamos también con la edición. Gracias por su compañía durante esta hora y durante toda la semana con la mesa de análisis. Nati